Bienvenidos una vez más a estos videos tutoriales del profesor Kun. Continuando con los conceptos básicos, vamos a ver los siguientes 4 puntos, que sería la clasificación de activos, protección, roles y responsabilidades y controles. Tomando como base los lineamientos recomendados en la norma ISO/IEC 27005-2009, los lineamientos básicos que deben ser utilizados por los responsables de la seguridad de la información para poner en marcha la gestión y clasificación de activos de información, con el fin de determinar qué activos posee, de cómo deben de ser utilizados, los roles y responsabilidades que tiene el personal sobre los mismos, y reconociendo adicionalmente el nivel de la clasificación de la información que cada archivo debe dársele. La realización de un inventario y clasificación de activos es parte del debido proceso que a nivel estratégico debe definir el modelo de seguridad y privacidad de la información con respecto a la seguridad de los activos, de los procesos, y cuyo objeto es dar cumplimiento a 4 puntos principales de clasificación y resguardo de archivos. El primero sería el inventario de activos. Segundo, propiedad de los activos. Tercero, clasificación de la información. Y 4, etiquetado y manipulado de la información. Entramos directamente a lo que es el inventario de activos. Todos los activos deben de estar claramente identificados y la entidad debe elaborar y mantener un inventario de los mismos. El inventario de activos de información de la entidad deberá especificar para cada activo la información básica del activo: nombre, observaciones, proceso, entre otras. El nivel de clasificación de la información: información relacionada con su ubicación, tanto física como electrónica, su propietario y su custodio, los usuarios y derechos de acceso. El sistema de clasificación definido se basa en la confidencialidad como principio rector en la selección e incluye el tratamiento de la información en cuanto a la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de cada archivo. Asimismo, contempla el impacto que causaría la pérdida de alguna de estas propiedades. Para cada propiedad se deben establecer criterios específicos y lineamientos para el tratamiento adecuado del activo. Asimismo, aquí vamos a definir 3 niveles que permiten determinar el valor general del activo en la entidad. Es importante aclarar que los niveles pueden ser definidos a criterio de cada entidad. En el caso de nosotros, alta, media y baja, con el fin de identificar qué activos deben de ser tratados de qué manera y qué activos deben de ser tratados de manera prioritaria. La clasificación de los activos de información tiene como objetivo asegurar que la información recibe los niveles de protección adecuados, ya que con base en su valor y de acuerdo a otras características particulares requiere un tipo de manejo especial. El sistema de clasificación de la información, que podría definirse en la entidad, se basa en las características particulares de la información, contempla cultura y el funcionamiento interno,
y buscando dar cumplimiento a los requerimientos estipulados en el ítem relacionado con la gestión de activos de los estándares 27001-2013, ISO 27002 e ISO 27005. Tenemos una primer clasificación de acuerdo a la confidencialidad, que se refiere a la información no disponible ni revelada a individuos, entidades o procesos no autorizados. Esta se debe definir de acuerdo con las características de los activos que se manejen en cada entidad. Lo primero es la información pública reservada. La información disponible solo para un proceso de la entidad y que en su caso de ser conocida por terceros sin autorización puede conllevar un impacto negativo de índole legal, operativa, de pérdida de imagen o económica. La información pública clasificada. Información disponible para todos los procesos de la entidad y que en caso de ser conocida por terceros sin autorización puede conllevar un impacto negativo para los procesos de la misma. Esta información es propia de la entidad o de terceros y puede ser utilizada por todos los funcionarios de la entidad para realizar labores propias de los procesos, pero no puede ser conocida por terceros sin autorización del propietario. Información pública. Información que puede ser entregada o publicada sin restricciones a cualquier persona dentro y fuera de la entidad, sin que esto implique daños a terceros ni a las actividades y procesos de la entidad. Y por último, no clasificada. Activos de información que deben ser incluidos en el inventario y que aún no han sido clasificados. Deben ser tratados como activos de información pública reservada. Esta segunda clasificación es de acuerdo a la integridad. La integridad se refiere a la exactitud y completitud de la información de la norma ISO 27000. Esta propiedad es la que permite a que la información sea precisa, coherente, completa, desde su creación hasta su destrucción. Vamos a ver los 4 niveles, que sería alta, información cuya pérdida de exactitud y completitud puede conllevar un alto impacto negativo de índole legal, económico y retrasar sus funciones o generar pérdidas de imagen severas a la entidad. Media, información cuya pérdida de exactitud y completitud puede conllevar a un impacto negativo de índole legal o económica, retrasar sus funciones o generar pérdida de imagen moderado a los funcionarios de la entidad. Baja, información cuya pérdida de exactitud y completitud conlleva un impacto no significativo para la entidad o entes externos. Y no clasificada, activos de información que pueden ser incluidos en el inventario y que aún no han sido clasificados, deben ser tratados como activos de información de integridad alta. En esta tercer clasificación vamos a ver de acuerdo con la disponibilidad, que es la propiedad de la información, que se refiere a que ésta debe ser accesible y utilizable
por solicitud de una persona, entidad o proceso autorizada, cuando así lo requiera esta, en el momento y en la forma que se requiere ahora y en el futuro, al igual que los recursos necesarios para su uso. Vamos a sugerir el siguiente esquema con 4 niveles. 1. Alta. La no disponibilidad de esta información puede conllevar un impacto negativo de índole legal, económico, retrasar funciones o generar pérdidas de imagen severas a entes externos. Media. La no disponibilidad de la información puede conllevar un impacto negativo de índole legal o económica, retrasar sus funciones o generar pérdida de imagen moderado de la entidad. Baja. La no disponibilidad de la información puede afectar la operación normal de la entidad o entes externos, pero no conlleva implicaciones legales, económicas o de pérdida de imagen. Y no clasificada. Activos de información que deben ser incluidos en el inventario y que aún no han sido clasificados. Deben ser tratados como activos de información de disponibilidad alta. Veamos el alcance. El inventario de activos. Se debe identificar los activos asociados con la información y las instalaciones de procesamiento de información. Y se debe de elaborar y mantener un inventario de estos activos. La propiedad de los activos. Los activos mantenidos en el inventario deberán de tener un propietario. Uso aceptable de los activos. Se deberían identificar, documentar e implementar reglas para el uso aceptable de información y de activos asociados con información e instalaciones de procesamiento de información. Devolución de activos. Todos los empleados y usuarios de partes externas deberían devolver todos los activos de la organización que se encuentren a su cargo al terminar su empleo, contrato o acuerdo. Clasificación de la información. La información se deberá clasificar en función de los requisitos legales, valor, criticidad y susceptibilidad de divulgación o a modificación no autorizada. Etiquetado de la información. Se debería desarrollar e implementar un conjunto adecuado de procedimientos para el etiquetado de la información de acuerdo con el esquema de clasificación de información adoptado por la organización. Manejo de activos. Se deben desarrollar e implementar procedimientos para el manejo de los activos de acuerdo con el esquema de clasificación de información adoptado por la organización. La información básica hace referencia a aquellas características del activo y para realizar la etapa de definición podría incluir como mínimo lo siguiente: un identificador, que es número consecutivo único que identifica el activo del inventario. Proceso, nombre del proceso al que pertenece el activo. Nombre del activo, nombre de identificación del activo dentro del proceso al que pertenece. Descripción y observaciones. Es un espacio para describir el activo de manera que sea claramente identificado por los miembros del proceso. Tipo. Define el tipo al cual pertenece el activo. Para este campo se utilizan los siguientes valores. Información corresponden
a este tipo de datos e información almacenada o procesada física o electrónicamente, tales como bases de datos y archivos de datos, contratos, documentación del sistema, investigaciones, acuerdos de confidencialidad, manuales de usuario, procedimientos operativos o de soporte, planes para la continuidad del negocio, acuerdos sobre el retiro y pruebas de auditoría, entre otros. Software de aplicación, interfaces, software de sistema, herramientas de desarrollo y otras utilidades relacionadas. Recurso humano: aquellas personas que por su conocimiento, experiencia, criticidad para el proceso son consideradas como activos de información. Servicios de computación y comunicaciones, tales como internet, páginas de consulta y directorios compartidos e intranet. Hardware: equipos de cómputo y de comunicaciones que por su criticidad son considerados activos de información, no solo activos fijos u otros activos de información que no corresponden a ninguno de los tipos descritos anteriormente, pero deben de ser valorados para conocer su criticidad de acuerdo al proceso. Ubicación: describe la ubicación tanto física como electrónica del activo de información. Clasificación: hace referencia a la protección de información de acuerdo a la confidencialidad, integridad y disponibilidad. Justificación: para valoración, describe el impacto que causaría la pérdida de la propiedad, confidencialidad, integridad, disponibilidad o el argumento del por qué se asignó dicha valoración. Criticidad: es un cálculo automático que determina el valor del activo de acuerdo con la clasificación de la información. Y una vez más lo dividimos en tres. Alta, que son activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos o todas las propiedades, confidencialidad, integridad y disponibilidad, es alta. Media, activos de información en los cuales la clasificación de la información es alta en una de sus propiedades, confidencialidad, integridad y disponibilidad, o al menos una de ellas es de nivel medio. Y baja, activos de información en los cuales la clasificación de la información en todos los niveles es baja. Vamos a ver la parte de la propiedad ahora. Propietario es una parte designada de la entidad, un cargo, proceso o grupo de trabajo que tiene la responsabilidad de garantizar que la información y los activos asociados con el proceso se clasifican adecuadamente. Deben definir y revisar periódicamente las restricciones y clasificaciones del acceso. Y custodio es una persona designada de la entidad con un cargo, proceso o grupo de trabajo encargados de hacer efectivos las restricciones, clasificaciones de accesos definidos por el propietario. Acceso se refiere a los usuarios. Son quienes generan, obtienen, transforman, conservan, eliminan o utilizan la información en papel o en medio digital, físicamente o a través de redes de datos y los sistemas de información. Vamos a parte de la gestión. Aquí contempla dos momentos: la fecha de ingreso del activo, que es la fecha de ingreso de información en el inventario, y la fecha de salida es
Fecha de exclusión del activo de la información del inventario. La propiedad de los activos. Los activos de información del inventario deben de tener un propietario. Normalmente son la institución, empresa o ente que genera todos estos activos. La clasificación de la información debería hacerse en función de los requisitos legales: valor, criticidad, sustentabilidad o divulgación a modificación no autorizada. El etiquetado y manipulado de la información. Se debe desarrollar e implementar un conjunto adecuado de procedimientos para el etiquetado de la información, de acuerdo con el esquema de clasificación de información adoptado por la organización. La revisión se refiere a la verificación que se lleva a cabo para determinar si un activo de información continúa o no siendo parte del inventario, o si los valores de evaluación asignados en el inventario y la clasificación de activos de información deben ser modificados. En general, el inventario de activos puede ser revisado o validado en cualquier momento que el líder del proyecto, del proceso o así lo soliciten, o si el equipo de gestión de activos lo solicita a algún líder del proceso. Las razones por las cuales debería realizarse una revisión de validación son las siguientes: actualizaciones al proceso al que se pertenece el activo, adición de actividades al proceso, inclusión de nuevos registros de calidad, nuevos registros de referencia o procesos y procedimientos, inclusión de un nuevo activo, desaparición de un área, proceso o cargo en la entidad que tenía asignado el rol de propietario o custodio. Estos son cambios organizacionales. Cambios o migraciones de sistemas de información en donde se almacenan o reposan activos de ubicación ya inventariados. Cambios físicos de la ubicación de activos de información, y esas serían todas las razones. Actualización. Una vez que se ha definido qué cambios se realizarán en el inventario, desde cada proceso se procede a actualizar el inventario de activos de información.
La publicación. El inventario de activos de información debe ser un documento clasificado como confidencial y no debe de tener características que le permitan modificar a los usuarios no autorizados. Solo debe tener acceso de modificación a el líder del proceso, con previa autorización del oficial de seguridad de la información o quienes hagan las veces de este mismo. A continuación vamos a ver unas pequeñas definiciones que son necesarias para conocer el tema. Información. Datos relacionados que tienen significado para la entidad. La información es un activo que con otros activos importantes del negocio es esencial para las actividades de la entidad y en consecuencia necesita una protección adecuada. Información pública. Es toda información que un sujeto obligado genere, obtenga, adquiera o continúe en su calidad de tal. Información pública clasificada. Es aquella información que estando en poder o custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, pertenece al ámbito propio y particular y privado o semiprivado de una persona natural o jurídica, por lo que su acceso podrá ser negado o exceptuado siempre que se trate de circunstancias legítimas y necesarias y los derechos particulares o privados consagrados en la debida ley. Información pública reservada. Es aquella información que estando en poder o custodia de un sujeto obligado en su carácter de tal, es exceptuada de acuerdo a la ciudadanía por daño o a intereses públicos o bajo cumplimiento de la totalidad de los requisitos consagrados en la ley. Clasificación de la información. Es el ejercicio por medio del cual se determina que la información pertenece a uno de los niveles de clasificación estipulados en la entidad. Tiene como objeto asegurar que la información recibe el nivel de protección adecuado. Propietario. Propietario de la información. Es una parte designada de la entidad, un cargo, proceso o grupo de trabajo que tiene la responsabilidad de garantizar que la información y los activos asociados con los servicios de procesamiento de información se clasifican adecuadamente y de definir y revisar periódicamente las restricciones y clasificaciones del acceso, teniendo en cuenta las políticas aplicables sobre el control de acceso. Custodio. Es una parte designada de la entidad, un cargo, proceso o grupo de trabajo encargados de administrar y hacer efectivos los controles de seguridad que el propietario de la información haya definido, tales como copias de seguridad, asignación de privilegios de acceso, modificación y borrado. Usuario. Cualquier persona, entidad, cargo, proceso, sistema autorizado o grupo de trabajo que genere, obtenga, transforme, conserve o utilice información en papel o en medio digital, físicamente o a través de las redes de datos y los sistemas de información de la unidad para propósitos propios de su labor y que tendrán derecho manifiesto de uso dentro del inventario de información. Confidencialidad. Propiedad que determina que la información solo esté disponible y sea revelada a individuos, entidades o procesos autorizados. Integridad. Propiedad de salvaguardar la exactitud y estado completo de los activos.
Disponibilidad, propiedad de que la información sea accesible y utilizable por solicitud de una entidad autorizada cuando ésta así lo requiera. Y esas son todas las definiciones que vamos a requerir para conocer este tema, y nos vemos en el siguiente presentación. Por último, no quisiera pasar por alto, estos son los libros de donde tomé la información para realizar el presente trabajo.